¿Quién vive? Un soldado del rey. Contraseña. Robustiano Cipotón Vinci. Vale, puedes pasar. ¡Alto! ¿Quién vive? Soldado del rey. Contraseña. Robustiano Cipotón Vinci. Pasa. Excelencia, acabo de localizar al enemigo. Está tras de la colina, en esta dirección. Nosotros estamos aquí, así que ustedes pueden planear como les venga. Habrá que ponerse en marcha. Sí, señor, porque están aquí detrás de la colina y los podemos pillar sin que se enteren. Muy bien. Mucha suerte. Gracias, soldado. Con Dios. Señores, si le dan al like, se suscriben, les contaremos en qué va a acabar esta emboscada que hemos planeado aquí con los maestres de campo. Vayan con Dios. Hola amigos, volvemos a los Países Bajos, en la década de 1590, en una muy diferente fase de la Guerra de los 80 años. A finales del siglo XVI, el fracaso de la grande y felicísima Armada en 1588 y la posterior y aún más desastrosa derrota de la contraarmada inglesa en 1589 dejaron a las dos potencias europeas exhaustas, pero no derrotadas, y Francia pasó a ser el centro de atención en Europa. Enrique III de Navarra, hugonote, ya coronado como Enrique IV de Francia, derrotó a la Liga Católica en la batalla de Ivry el 14 de marzo de 1590. París y la Francia católica quedaban completamente indefensas. Si Francia devenía en un nuevo estado protestante, los Países Bajos españoles quedarían completamente aislados. Felipe II no lo podía permitir y, desguarneciendo Flandes, envió a Alejandro Farnesio y a los tercios a Francia por dos veces, en 1590 y 1591. Enrique IV se vio superado por Farnesio en ambas campañas y no fue nunca capaz de tomar París ni de controlar Francia. Finalmente, el 25 de julio de 1593, Enrique IV abjuró del protestantismo y se convirtió al catolicismo. Ya no había impedimentos para ser reconocido como rey de toda Francia. Parece que es en esos momentos en que exclamó: «París bien vale una misa». Y en este aspecto, la estrategia de Felipe II resultó triunfadora. Francia tenía ya un rey con el catolicismo como religión oficial, pero que jamás iba a dejar de conspirar contra España. Mientras tanto, en las provincias rebeldes, los Estados Generales, el 25 de julio de 1590, publicaron una resolución en que se declaraba, abro comillas, la Asamblea era la institución soberana del país, cierro comillas. Las 7 provincias experimentaron un auge económico y demográfico muy importante. Era una sociedad dinámica y emprendedora. Se llevaron a cabo obras de recuperación de terreno al mar entre 1500 y 1650, el periodo que ocupa este canal. Y como afirma Geoffrey Parker, la tierra cultivada en el norte de Holanda aumentó en un asombroso 45%. Ello implicó más prosperidad y el comercio se expandió no solo hacia el interior de Europa por los ríos navegables, sino hacia el Báltico y el Océano Índico en las famosas Indias Orientales. Ello coincidió además con el ascenso de Mauricio de Nassau, hijo de Guillermo de Orange, que emergió como figura destacada en la década de 1590. Si el padre fue un gran político, aunque un pésimo militar, Mauricio destacó por todo lo contrario. Era esencialmente un muy buen líder militar, con una gran capacidad organizativa y una especial habilidad en la poliorcética, el arte de defender y asediar ciudades. Aparte de la gran facilidad que suponía no tener un ejército que se le opusiese, ya que los tercios estaban en Francia, demostró tener una inteligencia y una psicología muy superior a su tiempo. Jamás permitió que una ciudad que se le rindiera, incluso tras oponer resistencia, fuera saqueada. Las ciudades atacadas sabían por un lado que no habría un ejército de socorro, y por otro que una vez rendidas se las iba a respetar. Muestra de ello fueron la toma de Breda por sorpresa en 1590, y ya en 1591 las de Zutphen en junio, Deventer en julio, la de Hulst en septiembre de 1591 y Nijmegen en octubre.
Ya en 1592 tomó Steenwijk en julio y Coevorden en septiembre. En España, sin embargo, el eterno problema de la baja demografía se agravó por la migración hacia el Nuevo Mundo de hombres jóvenes, especialmente hombres que eran la espina dorsal de los tercios. Volviendo a la situación general de Flandes, Alejandro Farnesio murió en Arras el 6 de diciembre de 1592, dejando vacante la gobernación. Y allí quedaron dos hombres, el anciano conde de Mansfeld como comandante en jefe y el conde de Fuentes como gobernador general. Ambos se negaban a reconocerse mutuamente y entraron en abierta hostilidad, y todo eran órdenes y contraórdenes. Además, y por si esto fuera poco, el rey redujo progresivamente la tesorería militar en los Países Bajos, de 18 millones de florines en 1590 a 14 en 1591 y a solo 4,5 en 1592. La crisis financiera en España hizo que se desviaran fondos de Flandes para la guerra en Francia, provocando la agitación de la población, y por la misma falta de fondos se produjo un nuevo motín de las tropas que quedaban allí mismo. La tormenta perfecta para España estaba servida entre 1593 y 1594, y la llegada del nuevo gobernador, el archiduque Ernesto, no lo iba a evitar. Todo ello fue aprovechado hábilmente por los holandeses para tomar plazas como las de Saint-Gertruidenberg en junio de 1593 y Bede en agosto del mismo año. El 23 de julio de 1594 tomaron el último bastión español en el norte, la ciudad de Groninga, que completamente aislada tuvo que rendirse. Esta conquista iba a definir prácticamente desde entonces hasta hoy el territorio de las 7 provincias unidas. Envalentonados, los holandeses quisieron aprovechar la parálisis del gobierno de Bruselas por la muerte del nuevo gobernador, el archiduque Ernesto, en febrero de 1595, e intentaron tomar el Principado Neutral de Lieja, para así establecer un corredor que los uniera a su aliado francés. Pero hasta aquí llegó su fortuna. A finales del 94 empezaron a cambiar las tornas. El conde de Fuentes, militar competente que derrotó en junio de 1589 al prior Crato, a John Norris y a Francis Drake cuando intentaron tomar Lisboa, derrotó a los holandeses y frustró su estrategia. Además, Fuentes tomó luego Doullens el 31 de julio de 1595 y Cambrai el 7 de octubre del mismo año. El sustituto de Ernesto, el también sobrino del rey archiduque Alberto, llegó a Flandes en 1596 como gobernador general y tomó a los franceses Calais en abril de 1596 y a los meses siguientes Andrés, Ham, Guines y Amiens, y a los holandeses la plaza amurallada de Hulst en agosto. Ante los nuevos éxitos de la corona española y sus tercios, Inglaterra y Francia firmaron el Tratado de Greenwich el 14 de mayo de 1596 para combatir juntos a España. Tras la caída de Hulst en agosto, los Estados Generales se adhirieron al tratado. De nuevo, todos contra nos. La coalición atacó en expediciones conjuntas plazas españolas en Francia y muy especialmente organizaron 2 grandes flotas de invasión, una en junio de 1596 a Cádiz, que destruyó la ciudad pero que no pudieron conservar y que además les resultó ruinosa, ya que la flota de Indias con sus tesoros no había llegado, y otra a las Azores en 1597, que además de ser derrotada con grandes pérdidas, fue aún más ruinosa. Al igual que lo que pasó con la contraarmada en 1589, estos episodios fueron borrados de la historia oficial por la corona inglesa y el gobierno inglés, y prohibida su mención en cualquier medio. Solo la bancarrota de 1596 paralizó la exitosa acción militar del archiduque Alberto, pero sus éxitos sirvieron para apartar a Francia de la coalición, eliminando así a un poderoso enemigo del tablero, y pactar con ella la paz de Vervins el 4 de mayo de 1598. Flandes quedó en un punto muerto, aunque su gobierno estaba más pendiente todavía de Francia que del propio Flandes. Todo ello fue aprovechado de nuevo por Mauricio de Nassau, que tuvo tiempo para poner en práctica sus reformas y entrenar concienzudamente a sus tropas en las nuevas tácticas. Ver para ello el capítulo anterior en esta misma serie. Para 1596, el conflicto en Flandes estaba en un estado de calma engañosa. El archiduque Alberto decidió dejar durante el invierno
del 1596-97 una fuerza de observación a las órdenes de uno de sus subordinados, de Rie, conde de Varas, acuartelada en Turnhout, que, aunque ocupaba una posición central, no estaba fortificada. Dicha fuerza consistía en el tercio de Nápoles, bajo el mando del marqués de Treviso, 2 regimientos walones, los de la Barlette y Hachicourt, el regimiento alemán de Soult y 3 cornetas de caballería pesada, bajo las órdenes de Guzmán, Alonso de Aragón y Juan Córdoba, unos 150 jinetes, y 4 cornetas de caballería ligera, unos 400 jinetes, bajo el mando de Nicolás Basta, sobre unos 4.500 hombres en total, pero sin ningún tipo de soporte desde otras ciudades. Los estados, conocedores de la situación, enviaron a Mauricio a Gertruydenberg, a 41 kilómetros al norte de Turnhout, en donde secretamente reunió un pequeño ejército de unos 6.800 hombres con 4 piezas de artillería. Su fuerza estaba compuesta por 6 compañías de caballería e infantería holandesa, bajo las órdenes de Hohenlohe, Brederode y Solms, y tropas inglesas mercenarias, los 2 tercios del ejército, bajo las órdenes de Sir Francis Vere, y que incluían 8 compañías de infantería a las órdenes de Henry Douglas y el regimiento escocés de Sir Alexander Murray. La caballería estaba compuesta por unos 800 jinetes, todos ellos reiters armados con corazas y pistolas. El 22 de enero, en una marcha forzada, llevó su fuerza desde St. Gertruydenberg hacia Turnhout, y al anochecer del 23 su vanguardia estaba ya en Ravels, a solo 5 kilómetros de las fuerzas españolas. Varas fue alarmado justo a tiempo de la presencia de las tropas de Mauricio en las cercanías. La información recibida le hizo creer que la fuerza enemiga era mucho mayor y decidió escabullirse en la oscuridad, y esa misma noche inició la retirada hacia el sur, a la ciudad amurallada de Herentals, a 17,5 kilómetros. La columna española estaba formada en cabeza por el bagaje y una escolta de infantería. A continuación, marchaba la caballería, 200 jinetes. Luego, el regimiento alemán de Soult, seguido por los 2 regimientos walones de Hachicourt y la Barlette, y cerrando la columna el tercio español de Nápoles, con las 2 cornetas de lanceros ligeros en su flanco derecho. A la salida de Turnhout, la columna española cruzó el estrecho río A por un pequeño puente de madera. Allí, los últimos arcabuceros que cubrían la retirada se enfrentaron a unos 300 arcabuceros ingleses, y muy inferiores en número, no pudieron impedir que lograran cruzarlo. La carretera por la que marchaba la columna española estaba enfangada por las recientes lluvias y discurría entre zonas boscosas y pantanosas, lo que hizo el avance de la columna con el bagaje muy lento. Más al sur, la carretera llegaba a un espacio abierto, peligrosamente abierto y estable, el Tielenheide, y de nuevo con bosques y pantanos a ambos lados. Durante 8 kilómetros, los arcabuceros ingleses escaramucearon con la retaguardia española, impidiéndole una rápida retirada. Mientras, Vere, que con sus jinetes los seguía en paralelo, percibió el momento, ese corto espacio de tiempo en cada batalla en que aparece la oportunidad para la victoria, y lo aprovechó. Al amanecer del día 24, la cabeza de la columna sobrepasaba Thielen, mientras que el grueso de la misma y la retaguardia llegaban al mencionado terreno abierto de Tielenheide, apto para las acciones de caballería. La caballería inglesa de Vere llegó primero y lo hizo por el flanco izquierdo, seguida por unos 300 arcabuceros. Las 2 cornetas de caballería ligera, viendo aparecer por la izquierda a la caballería inglesa, cambiaron del flanco derecho al izquierdo, creando además cierto desorden. La caballería holandesa, más retrasada, llegó por el flanco derecho, y a retaguardia también. La infantería holandesa y artillería quedaban lejos al norte, atascados también en lo estrecho de la carretera enfangada. Las unidades españolas, en columna, con los piqueros en el centro y arcabuceros en los flancos, en terreno abierto, sin apoyo mutuo, en marcha y con los flancos expuestos, quedaban completamente vulnerables. Varas, viendo que la caballería enemiga le rebasaba, ordenó a la escasa caballería que marchaba por delante dar media vuelta y cargar contra los ingleses. Cargaron, pero no pudieron hacer nada. Superados en número por una caballería con corazas y largas pistolas, cuando llegaron al contacto sufrieron numerosas bajas por los disparos a quemarropa de los reiters. Fueron frenados en seco y acabaron por tener que retirarse al galope hacia Herentals. Hohenlohe,
Aprovechando el momento y que las dos cornetas del flanco derecho habían pasado al izquierdo, cargó con su caballería sobre el flanco derecho del regimiento alemán de Soult. Este, viendo cómo la caballería de la cabeza de la columna se retiraba, perseguida por las compañías de Parker, y la caballería que estaba a su derecha había cambiado de flanco, se desmoronaron y escaparon también hacia Herentals. Acto seguido, los dos regimientos balones que marchaban tras el alemán, viendo a este desbaratarse y darse a la fuga, se deshicieron y también se retiraron ya en desorden hacia Herentals. En la retaguardia, Varas permaneció con el tercio español de Treviso, que se mantuvo firme, pero ya aislado y sin soporte alguno. La caballería anglo-holandesa cargó rápidamente contra el tercio, realizando descarga tras descarga con sus largas pistolas y carabinas contra la masa de infantes. Las bajas aumentaron rápidamente, entre ellas el mismo Varas que cayó allí mismo. Poco a poco se fueron creando brechas en la formación por donde los jinetes enemigos conseguían entrar y combatir desde dentro. La situación se hizo insostenible y el cuadro se deshizo retirándose la tropa desordenadamente también hacia Herentals. La infantería, el bagaje y los restos desordenados de los regimientos de Soult, Hachicourt y La Barlette se refugiaron en Herentals con los españoles de Treviso que lograron escabullirse y bajo las órdenes todos de Nicola Basta se aprestaron para la defensa. La batalla había durado algo más de media hora. Las bajas entre muertos y heridos del ejército de Varas fueron alrededor de 2000, mientras que en el ejército anglo-holandés apenas superaron los 50. Mauricio y sus comandantes de caballería habían arrasado la retaguardia del pequeño ejército español en una brillante acción de caballería, que en pequeña medida recordaba la gran victoria de Alejandro Farnesio sobre los estados en Gembloux, en enero de 1578. Inmediatamente, el archiduque Alberto organizó una fuerza de socorro que se dirigió pronto a Herentals. Conocedor, Mauricio, de la llegada de estos refuerzos, se retiró al norte. Revisando la acción, es muy criticable que Varas no se plantara al sur del Tielenheide para enfrentar al enemigo, formando sólidos cuadros de picas con los apoyos de arcabuceros, lo que hubiera evitado el desbordamiento y un combate en columnas de marcha. En cuanto al ejército anglo-holandés, Mauricio se mostró como un comandante hábil y agresivo, pero el mérito general de la acción recae en Sir Francis Vere, que supo mantener el contacto con el enemigo y ralentizarlo lo suficiente para que la fuerza perseguidora lo alcanzase, y supo, además, interpretar algo importantísimo en cualquier batalla, el momentum, y cargar contra la infantería enemiga justo cuando estaba más expuesta. Por otro lado, la victoria de Turnhout no tuvo ninguna repercusión importante a nivel estratégico ni político, y no cambió prácticamente nada en el contexto de la guerra. Pero por fin, ingleses y holandeses habían derrotado a un tercio español en campo abierto, y eso tenía un valor propagandístico enorme en esa época. Y si este capítulo os ha gustado, no olvidéis suscribirse, darle al like y activar la campanilla para ser notificados de los nuevos vídeos publicados. ¡Hasta luego, amigos!